Vamos a empezar, muchachos, ¿podemos empezar? ¿Me escuchan? Sí, sí, Doc, se escucha bien. No sé si podemos empezar. Sí, Doc. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, muchachos, vamos a hablar hoy del cáncer gástrico, que como vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, el principal es el adenocarcinoma. Cuando hablamos de cáncer gástrico, prácticamente nos estamos refiriendo al adenocarcinoma, que es la estirpe principal de las neoplasias gástricas. Vamos a ver que hay linfomas, pero cuando decimos cáncer gástrico, estamos hablando prácticamente del adenocarcinoma, que es 90% más frecuente de las, histológicamente, de las neoplasias gástricas. Y se dice que en México constituye una neoplasia de alta mortalidad, ocupa el segundo lugar de causas de muerte relacionadas con cáncer, con todos los tipos de cáncer. El SIA gástrico ocupa el segundo lugar, afecta a cualquier raza, aunque hay mayor incidencia en las razas negras y en la raza amarilla. En los países orientales es más frecuente. Japón, Europa Oriental, Chile, Corea y Costa Rica tienen de 40 a 100 casos por cada 100,000 habitantes, son zonas de alta incidencia. En Estados Unidos, 10 de cada 100,000 habitantes, y en México, 5 de cada 100,000 habitantes, aunque esta cifra va aumentando cada vez más estamos viendo pacientes con cáncer gástrico. Afecta con mayor frecuencia al género masculino de 2 a 1 y puede ocurrir a partir de la segunda década de la vida, aunque es más común entre la sexta y séptima década de la vida. Anteriormente decíamos que la neoplasia, que el cáncer gástrico era un cáncer de pacientes viejos, de pacientes ancianos, pero actualmente estamos viendo que desde la segunda década de la vida podemos ver casos, y cada vez vemos casos en pacientes más jóvenes. Puede sufrir diseminación local, involucrar estructuras adyacentes por vías linfáticas y hematógenas. La diseminación local obviamente es hacia el esófago y el duodeno. La hematógena es al hígado y en segundo lugar a los pulmones, pero el sitio de mayor frecuencia de metástasis a distancia es el hígado, ¿sí? Y puede haber metástasis a peritoneo, donde se incluyen también los ovarios y el recto. Y aquí lo que les comentaba, la verdad histológica más frecuente es el adenocarcinoma, que ocurre en el 90% de los casos, seguido de linfomas y sarcomas, y desgraciadamente casi estamos haciendo este diagnóstico de cáncer gástrico, de adenocarcinoma gástrico, en etapas muy avanzadas, donde ya el paciente únicamente recibe tratamiento paliativo. La patogenia sigue siendo controversial. Inicialmente se propuso que el adenocarcinoma se originaba a través de un proceso escalonado de gastritis atrófica a metaplasia y finalmente a carcinoma, pero la historia natural de estas lesiones precursoras no es clara, porque hemos visto que muchos pacientes con metaplasia no evolucionan a displasia, se quedan en metaplasia, y un grupo va a desaparecer en la metaplasia. Al estar haciendo los controles endoscópicos con biopsias de estos pacientes con metaplasia, en muchos encontramos que después de tratamiento y cuidados de alimentación, ya no encontramos metaplasia. Por eso es que toda esta patogenia, que inicialmente pensamos que el paciente con metaplasia iba a evolucionar a adenocarcinoma, actualmente ya no es aceptada, porque muchos pacientes o presentan una regresión de la metaplasia o se quedan en metaplasia. Y cuando vemos metaplasia
en un reporte del patólogo, en un reporte histológico, hay que explicarle al paciente que esto no es una neoplasia todavía, ¿verdad? ¿Qué es la metaplasia? Pues es un cambio ahí de la célula, ¿sí? De su arquitectura, pero no es todavía una neoplasia, y explicar que hay que estar vigilando y tratamiento, porque sí puede evolucionar a un carcinoma, a un adenocarcinoma. ¿Y qué factores de riesgo tenemos que ya son conocidos y que ya están bien estudiados? El síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers y una historia familiar que incluye un pariente de primer grado que haya tenido neoplasia gástrica. Estos síndromes son síndromes de poliposis, ¿sí? Y son un riesgo ya bien conocido para poder tener SEA gástrico, ¿sí? Se ha descrito una forma hereditaria con un gen llamado E-caderina, que está alterado, que codifica una molécula de adhesión celular y que parece que está involucrado en la patogénesis del adenocarcinoma, ¿sí? Y tenemos factores de riesgos ambientales, que ¿cuáles son? El Helicobacter pylori es uno de los más significativos, con un riesgo de 2 a 5 veces de tener SEA gástrico si lo tenemos, ¿sí? El consumo de carne conservada con sal, que contiene nitritos, también es un riesgo ambiental bien conocido. La anemia perniciosa y las cirugías gástricas previas también son un factor de riesgo para padecer neoplasia gástrica. Ya habíamos mencionado en la clase del Helicobacter pylori, que es considerado como un carcinógeno tipo 1. ¿Qué quiere decir? Que necesita de otros factores también agregados para producir neoplasia. Por eso es un carcinógeno tipo 1, está asociado, no quiere decir que sea directamente el que va a producir el cáncer gástrico. Necesita también de otros factores para desarrollar cáncer gástricos. Pero existen a la fecha incógnitas por resolver dentro de la patogenia del Helicobacter pylori con neoplasia gástrica, y una de ellas es que la mayor incidencia de esta neoplasia observa en el género masculino, pero la infección por Helicobacter pylori ocurre en ambos sexos, así que esperaríamos encontrar que en ambos sexos se desarrollara igual la incidencia de la neoplasia. La prevalencia de infección por Helicobacter pylori en algunos países, sobre todo en desarrollo, es muy alta, pero la incidencia de cáncer gástrico es muy baja. Ya vimos que aquí en México aproximadamente cada 5 por 100,000 habitantes puede desarrollar esta neoplasia, pero hasta el 80% de la población adulta tiene el Helicobacter pylori, y por lo tanto deberíamos esperar encontrar incidencias más altas de esta neoplasia, dado que tenemos una prevalencia muy alta de Helicobacter pylori. En muchos países la mortalidad por cáncer gástrico es de 10 por cada 100,000 habitantes, y el porcentaje de pacientes infectados por Helicobacter pylori puede variar de 4.2 o 83%, como por ejemplo en nuestra población. Ahí no hay ahí no encontramos una explicación por qué, si tenemos una prevalencia alta de Helicobacter, pues la de SEA gástrico es baja, ¿sí? Por eso no podemos considerar el Helicobacter pylori como un causante directo, por eso lo consideramos un carcinógeno tipo 1, ¿sí? Y que aumenta el riesgo de 2 hasta 5 veces la posibilidad de tener cáncer gástrico si tenemos Helicobacter pylori. Y miren, la incidencia de cáncer gástrico en pacientes con úlceras duodenales es más baja que en la población general. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes cursan con infección por Helicobacter pylori. Ya vimos que hasta el 100% de los pacientes con úlcera duodenal son positivos a Helicobacter pylori, y del 80 al 85% de pacientes con úlcera gástrica van a ser positivos a Helicobacter pylori. Entonces esperaríamos encontrar más incidencia de SEA gástrico aquí en nuestro país,
si tenemos una alta incidencia de Helicobacter pylori. La genética aún no la comprendemos completamente. El gen supresor tumoral P53 es el defecto más frecuente y parece estar afectado tempranamente en la formación, la génesis del adenocarcinoma gástrico, ¿sí? Y la presentación va a variar de acuerdo a las regiones del mundo. Por ejemplo, Japón, con una incidencia alta de adenocarcinoma, un programa de escrutinio detecta aproximadamente 50% de sus pacientes en un estadio asintomático y temprano, con el tumor aún confinado a la mucosa y submucosa. En Estados Unidos se encuentra tempranamente en 20% de los pacientes, y como les mencionaba aquí, al menos en nuestro país, prácticamente cuando hacemos el diagnóstico, la enfermedad ya está muy avanzada en todos los pacientes. Porque en nuestro país no tenemos todavía programas de escrutinio para carcinoma gástrico, para cáncer gástrico. ¿Y qué síntomas nos va a dar el cáncer gástrico? Pues obviamente en etapas avanzadas se presenta con pérdida de peso y dolor abdominal. Puede haber saciedad temprana, anemia, astenia, ataque al estado general, y ya podemos palpar la masa abdominal en la región epigástrica. Y en etapas tempranas, pues los síntomas pueden ser los síntomas de una gastritis o los síntomas de un paciente con reflujo. Puede haber epirosis, ¿sí? Dolor epigástrico, náusea, ¿sí? Entonces, eso es en etapas tempranas, y en etapas muy avanzadas, pues ya los síntomas son muy obvios, ¿no? Sobre todo cuando ya palpamos una masa a nivel epigástrico. Y el diagnóstico, pues el diagnóstico es la endoscopía con biopsia. Ese es como hacemos el diagnóstico de certeza del cáncer gástrico. Y se dice que por lo menos debemos tomar por lo menos 6 biopsias. Si podemos tomar más es mejor, para que esto mejore la probabilidad diagnóstica histológica. Y la biopsia debe ser de bordes de la úlcera, porque si tomamos de zonas de necróticas del tumor o zonas ulceradas, muchas veces no llevamos tejido adecuado y nos lo reportan como negativo a cáncer, ¿sí? Por eso la biopsia debe ser de los bordes de la úlcera, que es donde vamos a encontrar si hay neoplasia. Ahí la vamos a encontrar, y acuérdense, por lo menos 6 biopsias. Se pueden tomar más, es mejor, porque aumenta la probabilidad diagnóstica. Y la tomografía la usamos únicamente para ver las metástasis, ver la extensión del cáncer, ¿sí? Es para la que nos sirve. El ultrasonido endoscópico, que también se puede hacer, ofrece la ventaja de valorar ganglios linfáticos perigástricos y poder realizar aspirados con aguja fina. Podemos hacer de una vez el aspirado de ganglios y de la lesión tumoral, que se hace con un PAF, un aspirado con aguja fina. Y el adenocarcinoma gástrico lo podemos clasificar en tipo difuso y en tipo intestinal, ¿sí? El más frecuente es el tipo intestinal, con el 50 a 75% de los casos, ¿sí? Es de tipo intestinal. Y va a presentarse más a menudo en pacientes varones, ¿sí? En pacientes ya de edad más avanzadas, y esta está asociada a Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, acuérdense que el tipo intestinal es el más frecuente, es el que se asocia más a Helicobacter pylori, y es el que vamos a encontrar también en personas mayores.
Y el otro tipo es el tipo difuso, ¿sí? Este es menos común, ¿sí? Puede afectar a hombres y mujeres por igual, ¿sí? Se presenta en pacientes más jóvenes y se asocia más al grupo, al tipo sanguíneo A, ¿sí? Y tiene obviamente un pronóstico más malo, y este no se asocia al Helicobacter pylori, o raras veces está relacionado a Helicobacter, el Helicobacter pylori. Y aquí estamos viendo unas imágenes de un tipo de un cáncer gástrico difuso, ¿sí? ¿Sí? Y ese es el tipo intestinal, ¿sí? Que como ya vimos es el más frecuente, ¿sí? Y esta clasificación se llama clasificación de Lauren, sí, que la dividen en difuso e intestinal. Cuarta clasificación de Lauren, que la divide en difuso e intestinal. Podemos usar también marcadores tumorales, ¿sí? Pero tienen poca utilidad, ¿sí? Y los que vamos a encontrar elevados, el más frecuente es el antígeno carbohidrato, el CA72-4. Vamos a encontrarlo en 60 a 70% de los pacientes con cáncer gástrico. El carcinoma embrionario y el CA19-9 lo encontramos únicamente elevado en el 30% de los pacientes, por lo que el CA72-4 es el que debemos pedir, porque es el marcador para CA gástrico. El antígeno carcinoma embrionario se eleva más en pacientes con CA de colon, y el CA19-9 se eleva más en pacientes con adenocarcinoma de páncreas. Por eso el que nos va a servir más en cáncer gástrico es el 72-4, porque es el que encontramos en un porcentaje más elevado, aunque podemos pedir lo demás para ver la correlación. Y el tratamiento curativo, podríamos decir, es la resección quirúrgica, y esta se hace cuando obviamente lo encontramos en etapas, en estadios que no están muy avanzados. Es el tratamiento de elección, debe ser la resección quirúrgica con extirpación de ganglios linfáticos, ¿sí? En pacientes con etapas más avanzadas, la cirugía paliativa se realiza para aliviar el dolor abdominal o la obstrucción, ¿sí? O para alimentar al paciente se le puede dejar una sonda yeyunal, ¿sí? Para alimentación, y hacer una cirugía para aliviar la obstrucción, ¿sí? No hay evidencia de beneficio en la supervivencia con quimioterapia neoadyuvante o radioterapia. La quimioterapia y la radioterapia únicamente se usan de forma paliativa en el cáncer gástrico. El tratamiento curativo es la resección quirúrgica, pero obviamente no debe estar en estadios o en etapas avanzadas, porque si no, ya no es posible realizar. Se observa mejoría en la supervivencia hasta 3 meses con quimioterapia después de la resección, así como en los casos avanzados no resecables. Y cuando vamos a aplicar quimioterapia, se está aplicando una combinación de epirubicina, cisplatino y el 5-fluoracilo, que es lo que se usa para terapia. Y acuérdense que es terapia paliativa únicamente, no es curativa. Es únicamente para aumentar un poco la sobrevivencia y tratar de disminuir algunos síntomas, ¿sí? El pronóstico va a depender del estadio en el que encontremos a cada paciente. Los pacientes con tumores T1 que se encuentran limitados a la mucosa y submucosa, que es un estadio 1, tienen una supervivencia de 5 años en un 90% de los pacientes. Los pacientes con tumores T2
hasta las musculares, decimos que es un estadio 2 y tiene una supervivencia del 50%. Los pacientes con tumores T3, que ya se invadió la serosa, tienen un estadio 3 con supervivencia del 20%. Y los pacientes con tumores T4, donde ya hay metástasis, que hay invasión a órganos adyacentes o a distancia, es un estadio 4 y la supervivencia es del 0%. Y la clasificación, pues obviamente se hace con la clasificación del TNM, que ya conocen, ¿sí? Y donde nos habla, la T nos habla del tumor primario, ¿sí? Y aquí vemos que la etapa TX, el tumor primario no puede ser investigado. La etapa 0 no hay evidencia de tumor primario. La etapa 1S, el carcinoma es un carcinoma in situ, es un tumor intraepitelial sin invasión a la lámina propia, que ese lo podemos tratar por vía endoscópica con una mucosectomía o una resección endoscópica de la mucosa. El T1, el tumor compromete a la lámina propia submucosa. El T2, el tumor infiltra la muscular propia o la subserosa. El T3, el tumor penetra la serosa. Y el T4, el tumor ya infiltró a órganos o estructuras vecinas. La N, que nos habla del compromiso de ganglios regionales. NX, los linfonodos regionales no se pueden investigar. En N1 hay de 1 a 6 ganglios afectados, linfonodos. En N2 hay de 7 a 15 y en N3 hay más de 15 ganglios afectados. Y la M, que nos habla de metástasis a distancia, donde la MX, donde no podemos investigar las metástasis. En M0 no hay metástasis y en M1 ya hay metástasis. Entonces, el tratamiento curativo, podríamos decir, lo podemos encontrar cuando el tumor todavía en la serosa podemos ofrecer algún tratamiento quirúrgico, pero cuando el tumor ya rompió la serosa, ya no hay indicación de tratamiento quirúrgico, y tratamiento quirúrgico sería únicamente paliativo. Esta es una clasificación endoscópica que se llama clasificación de Borman, que es la clasificación macroscópica, obviamente, de cómo encontramos estas neoplasias. La 1 es polipoide, la 2 es ulcerado con bordes elevados, la 3 es ulcerado infiltrante, que es el que encontramos más frecuentemente. El grado 4 es difuso infiltrante, la que llamamos la linitis plástica. Y el grado 5, donde ya no lo podemos clasificar, donde el tumor ya es muy grande y invadió prácticamente todo el estómago. Esta es una clasificación endoscópica, es la que más usamos para los tumores, el cáncer gástrico, ¿sí? Y luego, por frecuencia, ¿qué siguen? Los pacientes que tienen linfoma gástrico, que esos pacientes tienen obviamente mejor pronóstico que los pacientes con adenocarcinoma. El diagnóstico se va a establecer aquí también con endoscopía y biopsia. Y los linfomas derivan de los clonos de células B, sobre todo de tipo el linfoide extragranular asociado a la mucosa, y se asocian fuertemente a la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Son los llamados maltomas, que son los tumores asociados a la mucosa y que normalmente son secundarios a Helicobacter pylori. El 80% de los pacientes con linfoma gástrico de tipo MAL pueden desaparecer si erradicamos Helicobacter pylori cuando está confinado a la mucosa y submucosa únicamente. Si ya invadió la muscularidad y la serosa, esos pacientes ya no van a mejorar con tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. La esterilización puede hacer también con tomografía, biopsia de médula ósea cuando se hace la cirugía. Y la cirugía y quimioterapia pueden ser necesarias para los linfomas que reciban después de erradicar el Helicobacter pylori, o en pacientes que ya tienen una enfermedad avanzada que ya no responden a la erradicación de el Helicobacter pylori. Y así es como vemos un linfoma gástrico, ¿sí? Vemos engrosamiento de pliegues. Los linfomas tienen una característica que no se ulceran, que es lo que nos debe pensar cuando hacemos la endoscopía que pueda ser un linfoma gástrico, porque vemos la lesión y no vemos que esté ulcerada.
y normalmente lo vemos como mucho engrosamiento de los pliegues gástricos, aunque podemos encontrar la tumoración, pero no se ulceran los linfomas gástricos, no se ulceran, que es un dato endoscópico que nos orienta a pensar que el paciente puede ser portador de linfoma. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, doctores? Doctor, entonces, ¿cuál sería la, digamos, diferencia histológica al momento de nosotros pedir una biopsia y ver el resultado entre un adenocarcinoma de tipo intestinal y uno de tipo, ay, perdón, Difuso. difuso, sí, sí, sí. A ver, el aspecto histopatológico. Ajá, sí, digamos, pues cuando uno manda a hacer una biopsia, ¿no? Te llega la descripción por parte del patólogo. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias al momento de describir el tejido entre uno difuso y uno intestinal? Bueno, nosotros como gastroenterólogos, por ejemplo, tomamos la biopsia y ya el patólogo nos va a decir las diferencias histológicas, ¿sí? El difuso, ahorita te voy a decir, el difuso y te voy a decir, porque nosotros, por ejemplo, a mí me interesa más si hay Helicobacter pylori, por ejemplo, esa sería una diferencia, ¿sí? La edad, que la creación de Lauren se basa más en lo que les dije, no tanto en lo histológico, ¿no? Histológicamente muchas veces no hay diferencia, ¿sí? Lo que te hace la diferenciación es lo que les dije, la edad, que haya Helicobacter pylori o no haya Helicobacter pylori, y el grupo sanguíneo. Esa es en la clasificación de Lauren. A eso se refiere la clasificación de Lauren. Histológicamente, sí, prácticamente no tienen diferencia, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, el tipo intestinal, el tipo intestinal es bien diferenciado, ¿no? Y el tipo difuso no está bien diferenciado, ¿sí? Pero la versión de Lauren, más que histológicamente, se refiere a lo que les mencioné, ¿no? Que no hay Helicobacter pylori, que nos pueden mencionar, y la diferenciación, ¿sí? Por ejemplo, el intestinal, que es más agresivo, siempre es más, siempre está más diferenciado, por eso les lleva más, ¿sale? Y ahora Rodríguez y todos de tarea van a reportar si hay alguna diferencia histológica importante entre los dos y me lo van a mandar como tarea. Pero no poniendo la clasificación de Lauren, sino los puntos histológicos. Uno de ellos es la diferenciación, ¿no? Uno es más pobremente diferenciado y el intestinal es más diferenciado, que es lo que lo hace más agresivo. Pero no hay alguna otra diferencia histológica como tal. Pero van a hacer esa tarea para que veamos si hay algún otro punto histológicamente diferente. ¿Sale? Claro, Bueno, gracias. Sí, sí, sí. ¿sale? A ver si histológicamente, pero histológicamente nada más la diferenciación, no hay ningún otro aspecto diferente. Entonces nada más histológicamente me van a investigar si hay alguna otra diferencia, ¿no? Sin meter los puntos de Lauren, ¿verdad? Que no hay Helicobacter pylori, que no hay Helicobacter pylori, el tipo sanguíneo, no. Histológicamente nada más, puramente histológico, me lo investigan. ¿Sale? Sí, está bien, gracias. ¿Sale? Y me lo mandan como tarea. Creo que hoy entregaron tarea, ¿verdad, doctores? ¿O no entregaron tarea? Porque también la fecha del examen, pero no de las tareas.
Hoy se entrega, Doc. Sí, para que la entreguen hoy, porque nada más cambié las fechas nada más se cambió la fecha del examen para el miércoles, doctores, pero la fecha de entrega de tareas no la cambié. Para que la entreguen, no sé si se venció a las 12 de la noche o no, pero todavía tienen chance de mandarla y ahí me meten en eso, por favor, a ver qué cambios hay. ¿Alguna otra duda? ¿No? Vamos a avanzar entonces al adenocarcinoma gástrico, ¿sí? Que es el cáncer de intestino. Igualmente el cáncer de intestino más frecuente es el adenocarcinoma gástrico. El cáncer de intestino es raro y es responsable solamente del 2% de todos los cánceres gastrointestinales. Es muy raro tener adenocarcinoma intestinal, ¿sí? Por eso muchas veces el diagnóstico se hace muy difícil y se hace ya también en etapas muy avanzadas porque el paciente muchas veces se presenta cuando ya hay un síntoma de obstrucción, cuando ya tiene obstrucción intestinal, que la neoplasia ya provocó una obstrucción, es muchas veces cuando se presenta el paciente, porque puede haber dolor abdominal, pero muchas veces son pacientes que estamos tratando por dice uno tiene colon irritable o tiene gastritis y lo estamos tratando de esa forma sin sospechar que tiene un adenocarcinoma intestinal. Y la mayoría de los casos los diagnosticamos cuando el paciente ya tiene una obstrucción. En el 2009, perdón, hubo 6.230 casos de cáncer intestinal, de adenocarcinoma. Es el adenocarcinoma del tipo más frecuente. Y su distribución es proximal. Lo vemos más en duodeno, ¿sí? Cuando lo encontramos lo vemos más en duodeno, ¿sí? Y después, igual pueden venir los tumores carcinoides y los linfomas, pero el más frecuente es el adenocarcinoma. La malignización es rara en el intestino delgado en comparación con el grueso, a pesar de que el área de superficie es mayor en el intestino delgado. Pero, ¿qué hacen que sea menos la malignización en esas áreas? Que tienen un tránsito rápido, que hay menor carga bacteriana y el contenido líquido tiene concentración menor de sustancias nocivas. No así el colon, donde el tránsito es lento, hay una carga bacteriana mayor y pues obviamente hay más sustancias nocivas. ¿Qué factores de riesgo tenemos? La enfermedad de Crohn es un factor de riesgo, la enfermedad celíaca, ¿sí? El linfoma de células T y los síndromes también de poliposis, el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis adenomatosa familiar y todos los síndromes de poliposis, ¿sí? Dice que se presenta de forma tardía con dolor abdominal del 80%, pérdida de peso del 50% y síntomas obstructivos de hasta el 25%. El diagnóstico se realiza en forma tardía, ¿sí? La taga abdominal y el tránsito intestinal pueden revelar la presencia de una masa, ¿sí? Y la cápsula endoscópica nos indica el lugar exacto donde está la lesión, y la enteroscopía por arrastre con monobalón o doble balón, pues nos va a permitir también poder tomar la biopsia. Actualmente, en pacientes que sospechemos que tengan alguna neoplasia de intestino delgado, les podemos realizar la cápsula endoscópica, que es menos invasiva, y si nos reporta que hay alguna lesión, tendríamos que ir a hacer la enteroscopía para la toma de biopsia, ¿sí? La cápsula endoscópica, pues como su nombre lo dice, es una cápsula que se ingiere, que lleva un dispositivo que va tomando fotografías de todo el intestino delgado, ¿sí? La recuperamos cuando el paciente la evacúa, y el chip se mete a un programa de computadora donde nos muestra todas las lesiones. ¿Cuál es la desventaja de la cápsula endoscópica? Pues que no podemos tomar biopsia, ni tenemos control sobre la cápsula va
va circulando solita con el tránsito intestinal y no tenemos control sobre ella para poder detenernos a ver alguna lesión. Entonces, se hace como primera opción en sospecha porque no es tan invasivo, ¿sí? Ya si en la cápsula nos demuestra que hay alguna lesión tumoral, ya tendrá que hacer la endoscopía, la enteroscopía, para la toma de biopsia. Pero como primera opción en estos casos es la cápsula endoscópica. Y al igual que el cáncer de estómago, la cirugía es el único tratamiento curativo, ya que la radioterapia y la quimioterapia no se toleran bien y todavía no hay tampoco datos bien claros, ¿sí? La supervivencia después del diagnóstico a 5 años oscila entre 25 y 35%. También tienen una pobre sobrevivencia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo los diagnósticos ya en etapas muy avanzadas. Y el principal factor por lo que estamos haciendo diagnósticos tardíos es porque no tenemos un programa de escrutinio sobre todo para cáncer gástrico. Por ejemplo, países como Costa Rica, que son países que podríamos decir con menos desarrollo que nosotros, ya tienen programas de escrutinio para cáncer gástricos bien establecidos desde hace años y hacen diagnósticos obviamente en forma más temprana y el paciente tiene más opciones de tratamientos curativos que si lo hacemos en etapas tardías. Después siguen los carcinoides, que son tumores neuroendocrinos que son raros, que comprenden hasta el 40% de los tumores malignos del intestino delgado. Esos tumores carcinoides van a derivar de células enterocromafines localizadas en las criptas de Lieberkühn. Si se acuerdan que vimos histología y anatomía, ¿sí? Hay unas criptas que se llaman de Lieberkühn en todo el trayecto del intestino delgado. Estos tumores son de crecimiento lento y las reacciones desmoplásticas pueden causar obstrucción, ¿sí? Y hay una secreción de hormonas vasoactivas que define el síndrome carcinoide caracterizado por diarrea, rubor e hipertensión, ¿sí? El paciente que tiene carcinoide intestinal se va a presentar con este síndrome que es de diarrea, rubor e hipertensión. La cirugía con inyección de ganglios locales es el tratamiento de elección, si no hay obviamente evidencia de metástasis. Y la ocrótida, que es un medicamento vasoactivo, se usa para manejar estos síntomas carcinoides, que son la diarrea, la hipertensión y el rubor. Estos datos nos pueden hacer pensar que el paciente tiene obviamente un carcinoide intestinal. Y esta sería la última, muchachos, diapositiva, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Aquí lo importante, muchachos, es el diagnóstico temprano, ¿sí? Ante un paciente que nos llega con síntomas que muchas veces pensamos nosotros de gastritis, ¿sí? Si no responde con los primeros tratamientos, hay que realizar su endoscopía. Y como decíamos anteriormente, si un paciente llega con síntomas de gastritis y tiene signos de alarma, también no tenemos que dar tratamiento, inmediatamente hay que realizarle su endoscopía para descartar sea gástrico. Como les decía, cada vez más vemos sea gástricos. Yo esta semana pasada aquí en mi consultorio encontré 2 pacientes con sea gástrico en los estudios que hice y normalmente al mes veo de 5 a 6 pacientes de sea gástrico. Cada día vemos más y desgraciadamente cada día más en pacientes jóvenes, cada día más pacientes jóvenes. Por eso un paciente que no quiere responder con el primer tratamiento, ya no hay que estarle dando más tratamiento, hay que realizarle su endoscopía para descartar en forma temprana el sea gástrico, ¿sí? Porque
Como les repito, no tenemos un programa de escrutinio aquí en México. ¿Y por qué? Porque es algo que es costoso. Tendríamos que equipar con endoscopías unidades de primer nivel, de segundo nivel, ¿sí? Y preparar muchos médicos endoscopistas, ¿sí? Donde se tendría que formar ya no endoscopistas, sino técnicos en endoscopía. Por ejemplo, en estos países ya hay técnicos en endoscopía, que muchos no son médicos, únicamente hacen la endoscopía y ya un médico revisa los videos y las fotografías para hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, se tiene que invertir mucho recurso, los equipos endoscópicos son muy costosos y eso es lo que impide un poco establecer un programa de escrutinio para cáncer gástrico y también para cáncer de colon, ¿no? Que cada vez también lo vemos más frecuentemente. ¿Alguna duda, doctores? Dijo en el cáncer gástrico, perdón, intestinal, doctor, que la primera va a ser, la primera técnica de diagnóstico va a ser la cápsula endoscópica, ¿no? Y después ya pasamos a la enteroscopía y ya sospechamos fuertemente de cáncer, ¿no? No. O sea, cuando hablamos de endoscopía, por ejemplo, la endoscopía del tubo digestivo alto que te incluye esófago, estómago y duodeno se llama panendoscopía. La que haces de colon se llama colonoscopía y que la haces de intestino delgado se llama enteroscopía, ¿sí? Nada más que muchas veces cuando decimos endoscopía, inferimos que nos referimos a la panendoscopía, que es la de estómago, esófago, intestino delgado. Pero la de intestino delgado es la enteroscopía, o sea, la endoscopía de intestino delgado es el diagnóstico de certeza, ¿no? Pero se llama enteroscopía, ¿no? La endoscopía de colon se llama colonoscopía, ¿vale? Y la endoscopía de esófago, estómago, intestino delgado se llama panendoscopía y en muchos lugares le dicen gastroscopía, ¿no? Una gastroscopía. Pero normalmente cuando decimos endoscopía, prácticamente nos estamos refiriendo a la endoscopía de esófago, estómago y duodeno, ¿no? Pero si ya quieres nombrar técnicamente, decir panendoscopía, enteroscopía y colonoscopía. Y la de vías biliares y páncreas, colangio, la CEPRE, ¿no? La colangio pancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Sale? ¿Quién preguntó? Perdón. Yo, doctor, ya. Perdón, sí quedó claro, ¿verdad? Entonces, Sí, doctor, nos estamos refiriendo a los términos técnicos, ¿no? Es como les decía, cuando decimos cáncer gástrico, normalmente ya estamos entendiendo que es adenocarcinoma, ¿no? Pero técnicamente, es decir, tiene un adenocarcinoma gástrico, o tiene un linfoma gástrico, o tiene un carcinoide de intestino delgado. Pero como es más frecuente el carcinoma, por ejemplo, decimos cáncer de colon, también cuando decimos cáncer de colon, pues nos estamos refiriendo a adenocarcinoma, que es el más frecuente, ¿no? Aunque técnicamente deberíamos decir, ¿verdad? Tiene un adenocarcinoma de colon, no decir tiene cáncer de colon, ¿no? Aunque ya lo inferimos que es un adenocarcinoma, ¿no? También decimos, tiene cáncer de páncreas, pues ya sabemos que es un adenocarcinoma, que es el más frecuente, ¿no? O sea que por ver, pero sí técnicamente nos deberíamos referir bien, ¿no? Tiene un adenocarcinoma de colon o tiene un linfoma de colon, tiene un linfoma gástrico, un adenocarcinoma gástrico, y así con la endoscopía, ¿no? Cada estudio tiene su nombre, panendoscopía, enteroscopía y colonoscopía. Entonces, pero el diagnóstico sí es endoscópico, ¿no? El diagnóstico endoscópico es de cáncer gástrico, pues endoscópico, de cáncer de intestino es endoscópico. Pero ya tendríamos que llamar, si quieren, así técnicamente y como debería ser, es así, ¿no? Decirle técnicamente por su nombre, panendo, colonos y enteroscopía. Aunque muchas veces ya en el ambiente médico ya nos vamos refiriendo así, porque ya todos entendemos, ¿no? Esas cosas, ¿no? O también las nomenclaturas, muchas ya se entienden que son universales, internacionales, ya la entendemos, ¿no? Las inventamos, pues obviamente no va, porque nos vamos inventando también nuestras nomenclaturas médicas, que nada más tú le entiendes, porque no son internacionales, ¿no? ¿Sí?
Es como los internos, ¿no? Este fin de semana me dicen, es que le falta la VAP a este paciente. Y le digo, ¿y qué es la VAP? La valoración anestésica, preanestésica. No, le digo, pues es que no me digan así porque eso no es una nomenclatura internacional, es una más entre ustedes para que se entiendan, ¿no? Entonces me dicen, oiga, doctor, es que a este paciente le falta que le hagan la VAP. Chingado, yo dije, la VAP, ¿qué es eso? Valoración preanestésica, ¿no? Ellos entienden porque así se manejan entre ellos, pero me lo dicen a mí y pues yo no lo entiendo, ¿no? Entonces les dije, no, muchachos, tienen ustedes que usar nomenclaturas internacionales, pero estas que se inventan ustedes aquí, pues no las digan porque no las entendemos, ¿no? Entonces imagínense si yo hubiera dicho, bueno, ¿qué será VAP? Ya me voy pensando, ¿no? Les digo, oigan, ¿qué es VAP? Porque no sé qué es VAP. Entonces es valoración preoperatoria. Pues ya se la inventaron, ¿no? Entonces no debemos estar inventando nomenclaturas, ¿no? Ahora, si entre ustedes ya se entienden, sí, pero no. Hay nomenclaturas ya bien claras que todos entendemos, pero hay otras que no, que cada quien se va inventando, ¿no? Y va poniendo, entonces no se vale. Pero esto de la endoscopía, igual, ¿no? O sea, una endoscopía de intestino, normalmente cuando decimos endoscopía, nos referimos a que es de arriba, ¿no? Ya lo entendemos, ¿no? Cuando llegan a programar una endoscopía, también los internos dicen, doctor, ¿no es una endoscopía? Yo entiendo que es una endoscopía alta, ¿no? Porque ya cuando necesitan o algún estudio me lo dicen, es una colonoscopía o es una estación de colon, ya refieren a eso, ¿no? Entonces ya se va uno entendiendo, ¿no? Pero eso es, ¿no? Ya si le queremos decir bien Ramón por su nombre, ya cada cosa tiene su nombre, ¿no? Enteroscopía, colonoscopía, todo, ¿no? Pero sí es la endoscopía. Entonces, doctor, sería entonces, por ejemplo, panendoscopía con biopsia sería el término correcto, o podría ser Exactamente. Panendoscopía con biopsia es la que incluye esófago, estómago, o gastroscopía con biopsia, ¿no? O sea, ya es un término correcto, ¿no? Y son los términos correctos, ¿no? Que así deberíamos ser, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tú como interno llegas y me dices, doctor, necesito una panendoscopía con biopsia, pues ya nos quedamos así, nos decimos, ay, este interno sí sabe, ¿no? Sí, porque no, a veces ni nombre, ahorita tú ya lo sabes, pero vas a ver que es panendoscopía, no lo saben, ¿no? Pero qué bueno que salió la duda esta para que lo aprendan bien, ¿no? Son los términos correctos, panendoscopía y todo eso, así como lo hemos pidiendo. ¿Sale? Yo creo que ya no nos va a quedar tiempo para que queríamos dar, creo que ¿qué les dije? De Meckel, ¿verdad, Rodríguez? Sí, doc. Dime que. ¿Y qué más? De ahí podría ser gastroenteritis y enterocolitis bacterianas, virales y parasitarias, que parasitarias solo son amibiasis y yardasis. Bueno, eso lo vemos mañana, ¿no? Pero sí, Ujú. eso se lleva una hora. Los gastroenteritis yo creo que se llevan una hora o 45 minutos. El de Meckel es rapidísimo, ¿no? Si es un tema muy rápido. Y el otro que faltaba que era obstrucción, ¿verdad? Obstrucción, sí. Y Bueno, estenosis y hipertrofia pelórica. también es muy rápido. Eso ni viene en el examen, ¿no? La estenosis y la hipertrofia pilórica es de niños, ¿no? O sea, por eso Sí, sí. les pregunto la misma en pediatría. Eso ni viene en el examen, ¿no? Pero cómo lo vamos a ver. Son temas muy rápidos. Pero mañana vemos lo de gastroenteritis, le doy gastroenteritis y preparen de todos modos divertículo de Meckel, que es muy poco, realmente es muy poco, y lo de estenosis pilórica, que es de hipertrofia pilórica congénita, que es de niños, y la estenosis de adultos, pues ya es por alguna úlcera, alguna otra patología que se da la estenosis pilórica, ¿no? Que le digo, eso no viene en el examen, pero cómo lo vamos a ver. Entonces mañana les doy, y que lo preparen, Rodríguez, por si lo podemos ver mañana una vez rapidito. Sí, doctor. ¿Sale? Entonces, los temas a preparar serían divertículo de Meckel, estenosis pilórica Y y obstrucción, obstrucción. sí, Ok. pero así rapidito, ¿no? O sea, porque son temas rápidos, para que yo les dé mañana lo de gastroenteritis, que eso es un poco más largo. Sí, está bien, doctor. ¿Sale? Nos vemos mañana, doctores. Hasta luego. Hasta mañana. eso.